Buenas tardes, ingeniero. A continuación nos ha tocado presentar el trabajo 2, que es el resumen del curso. Los integrantes son Castillo Muñoz César, Ventosía Guillén Nair y quien les habla Pantoja Viesa Daniel. Para empezar tenemos los criterios estructurales y geotécnicos en edificaciones, donde tenemos la carga muerta, que es el peso propio de la estructura, es decir, el peso de los materiales. Para hallar el peso propio necesitamos el peso específico del material por el volumen de cada elemento. Para el caso de las losas aligeradas tenemos un área por un peso. Tenemos los pesos específicos de los materiales, como la del concreto, que es 2.400 kilogramos por metro cúbico, la del acero, que es 7.800 kilogramos por metro cúbico, y la albañilería, que es 1.800 kilogramos por metro cúbico. Tenemos la carga viva, que es una carga temporal que dependerá del uso, y esta la hallaremos en la tabla 1, que está en la norma E020. Para llegar al diseño estructural nos basamos desde la arquitectura, luego sigue la estructuración, el predimensionamiento, y esta se divide en dos, que es el metrado por carga vertical, que es el 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva, y la otra que es el metrado por sismo, 100% de la carga muerta más, según la norma, un porcentaje de la carga viva. Tenemos la modelación 1 y la modelación 2. Luego tenemos un análisis por carga vertical y también un análisis por carga lateral. Los controles para que el diseño esté correcto, que tenemos un control 1, control 2 y un control 3. Con todo esto llegaremos si nuestro diseño estructural es lo correcto, todo a base de la norma. A continuación tenemos los controles por carga vertical. El control 1 es la capacidad portante, que es igual a la resistencia del suelo. La capacidad portante del QA tiene que ser mayor o igual que el peso de la edificación más el peso del cimiento. Esta suma sobre el área del cimiento. En la diapositiva pueden ver que tenemos dos cuadros, uno que es de la norma E030 de 2006 y una que es de 2014, que es un proyecto y está a punto de aprobarse. Depende del tipo de suelo, hallamos el QA. Como control 2 tenemos los asentamientos. Una de ellas es el asentamiento tolerable, que es consecuencia del proceso constructivo. Esto quiere decir que es una cohesión molecular del suelo. El asentamiento tolerable es igual al peso de la edificación más el peso del cimiento. Toda esta suma sobre K tiene que ser menor o igual que el ST según un estudio de suelos, de la mecánica de suelos, donde sabemos que el K es igual al coeficiente de balasto por el área del cimiento y el C1 es el coeficiente de balasto vertical. En la diapositiva hemos puesto la norma E030 de 2006, la que está vigente, y la del 2014, que es un proyecto. Todo eso dependerá también del tipo de suelo. Con estos datos hallados tenemos el R, que es el peso total, que viene a ser la K por el ST, que es el asentamiento tolerable. Otro criterio que tenemos es el asentamiento diferencial, que sale de la norma E050 de suelos y cimentaciones. Tenemos que alfa es igual al S2 menos S1, esa resta sobre la longitud. Todo eso debe ser menor o igual al alfa de la norma E050. En el control 3 tenemos control de desplazamiento lateral por un sismo, donde beta es la deriva, que esto es igual al desplazamiento de un piso más el desplazamiento del piso siguiente. Esta suma entre la altura de las dos. Con esta deriva evitamos la pérdida de estabilidad. Si no cumple, es una edificación flexible, por ende se debe reforzar. A continuación tenemos los requisitos para muros confinados, según la norma de albañilería E070. La primera condición tenemos de resistencia, que es el esfuerzo axial máximo de un muro en dirección X e Y.
tenemos el esfuerzo máximo, que es igual a peso del muro sobre la longitud total del muro por el espesor. Esa debe ser menor o igual que 0.2 de la resistencia a la compresión de la albañilería. Todo eso multiplicado por 1 menos la altura libre entre los elementos horizontales de arriba sobre 35 veces el espesor del muro. Esa división elevada al cuadrado debe ser menor o igual que 0.15 de la resistencia a la compresión de la albañilería. Para zonas 2, 3 y 4 tenemos que el espesor tiene que ser mayor o igual que la altura sobre 20, y para la zona 1 tenemos que el espesor tiene que ser mayor o igual que la altura sobre 25. Como condición 2 tenemos de rigidez, que es la densidad mínima de muros donde el muro en dirección X e Y. Tenemos la siguiente fórmula, que es la sumatoria de la longitud total del muro por el espesor efectivo del muro sobre el área en planta típica. Tiene que ser mayor o igual que la zona sísmica del proyecto por el coeficiente de uso, por el factor del suelo, por el número de pisos, todo esto entre 56. A continuación doy el pase a mi compañera Nair Ventosillo. Bueno, para empezar con el análisis sísmico-estático tenemos que ver los criterios de modelación estructural. Empezamos con el diafragma rígido, que es el comportamiento de las losas en los sismos como una gran placa horizontal. También el movimiento de cada nudo dependerá del movimiento del centro de masa, y para evitar grandes torsiones o torsiones diferentes en los pisos se deben alinear los centros de masa por el eje vertical. Seguimos también con el brazo rígido. Esta es la unión rígida entre dos elementos. Luego, los grados de libertad y restricciones del centro de masa. Para los grados de libertad para el sismo en X va a ser el desplazamiento en X y rotación en Z. Y para los grados de libertad para el sismo en Y va a ser el desplazamiento en Y y la rotación en Z. Para la excentricidad accidental seguimos con la fórmula de excentricidad en X, que va a ser igual a 0.005 LX, y para excentricidad en Y va a ser lo mismo, pero L de Y. Para el procedimiento, para el análisis sísmico-estático, vamos a empezar con las generalidades, que son las fuerzas sísmicas. Las fuerzas sísmicas se aplicarán en el centro de masa. Para la zona 1, ya sea regular o irregular, se necesita solamente el análisis sísmico-estático. Pero para las demás zonas se va a necesitar el análisis sísmico-estático y el análisis sismodinámico. Para la altura, si es regular, tiene que ser menor o igual a 45 metros si es de concreto. Y si es irregular, tiene que ser menor o igual a 15 metros si es de albañilería. Para el peso sísmico, como se dijo en un inicio, el peso del sismo va a ser igual al 100% de la carga muerta más, depende de la categoría, si es A y B va a ser el 50% de la carga viva, si es categoría C va a ser el 25% de la carga viva, y si es techo y azotea va a ser el 25% de la carga viva. Para el periodo fundamental de divulgación, este periodo fundamental es el tiempo de divulgación de una edificación ante un sismo y se va a calcular en ambas direcciones, en X e Y. La fórmula para el periodo fundamental es H sub n entre C sub t. El H sub n es la altura total desde el nivel del terreno de la edificación y t es el periodo. Según la norma, el C sub t va a ser 35 si la edificación es aporticada de concreto armado o de acero. Va a ser 45 si la edificación es aporticada de concreto armado más placa en ascensor o escalera, o si es un pórtico arrastrado de acero. Va a ser 60 si la edificación es de muro de ductibilidad limitada, de albañilería o de concreto armado dual. Para esto tenemos una comprobación en el software, que el periodo va a ser igual a 0.85 por 2 veces pi por la raíz cuadrada de la sumatoria de los pesos por el desplazamiento lateral del centro de masa elevado al cuadrado entre la aceleración de la gravedad por la sumatoria de las fuerzas laterales por el desplazamiento lateral del centro de masa. Seguimos con la distribución de la fuerza sísmica por altura.
Número 1. Para un t mayor a 0.5 segundos, vamos a tener que el k es igual a 0.75 más 0.5 por t. Eso tiene que ser menor o igual a 2. Para un t menor o igual a 0.5 segundos, nuestro k va a ser 1. Para la distribución entre piso o desplazamiento lateral relativo, según la norma de 0.30, nuestro desplazamiento real va a ser igual a 0.75 por r. Esta va a ser regular. Para un irregular va a ser 0.85 por r. Según la norma, tenemos que para el concreto armado va a ser 0.007, para el acero 0.010, para la albañilería 0.005, para la madera 0.010 y para edificios de concreto armado de utilidad limitada va a ser 0.005. Bueno, seguimos con la junta sísmica. La junta sísmica permite una independencia de dos macizos adyacentes, de forma que el movimiento de uno se produce de manera independiente en el otro. La junta sísmica tiene que ser mayor a 3 centímetros. Su fórmula es que es 3 más 0.004 por h menos 500. El h y el s va a ser en centímetros. El h va a ser la altura del edificio adyacente. Para la fuerza sísmica de diseño, si un muro o pórtico absorbe más del 30% del acordante total, será diseñado con un 25% adicional. Fuerza acordante en la base. Esto se va a calcular para ambas direcciones, X e Y. El acordante de la base es el factor de zona sísmica por el factor de uso por el factor del suelo por C entre R, y todo eso multiplicado por el peso de la edificación, donde C entre R tiene que ser mayor o igual a 0.125. El factor de zona va a depender si es zona 1, 2, 3 o 4. El factor de uso si es una categoría esencial, importante o común, y el factor del suelo va a ser si es dependiendo si sea suelo rígido, flexible o rocas. Para el coeficiente de amplificación sísmica, que es el C, este factor se va a calcular en ambas direcciones, X e Y. Va a depender del periodo de la edificación, del periodo límite de la meseta, del periodo de inicio del comportamiento inelástico, donde si el periodo de la edificación es menor al periodo límite, el C va a ser 2.5. Si el periodo de la edificación está entre el periodo límite y el periodo de inicio, nuestro coeficiente va a ser 2.5 por el periodo límite entre el periodo de la edificación. Si el periodo de la edificación es mayor al periodo de inicio, el coeficiente será 2.5 por el periodo límite por el periodo de inicio entre el periodo de la edificación elevado al cuadrado. Todos estos periodos van a depender del perfil de suelo, si es roca dura, roca rígida, intermedia o flexible. Continuando con la exposición, a mí me ha tocado hablar sobre el coeficiente de reducción sísmica, el R, que está dado por tres factores, el R sub 0, la irregularidad en altura y la irregularidad en planta. El R sub 0, como sabemos, se saca de la tabla número 7, dependiendo de qué estructura sea de acero, de concreto armado, de albañilería, se le colocarán los distintos valores. Tenemos en lo que es irregularidad en altura, tenemos 8 casos. El primer caso es la irregularidad de rigidez por piso blando, en la que se tiene que cumplir, en la que se controla con la deriva. Que la deriva, por ejemplo, de un piso, si es mayor a 1.4 la deriva del siguiente piso, tenemos irregularidad de piso blando y se castigará con 0.75. O si la irregularidad del mismo piso es mayor a 1.25 del promedio de los 3 pisos consecutivos, también se castigará
con la irregularidad en altura de 0.75. La segunda irregularidad que tenemos es la irregularidad de resistencia piso débil. Esto se controla con la rigidez lateral. Como sabemos, tenemos la rigidez lateral de la columna y del muro. La de la columna es 12 veces su LI entre el H al cubo. Ya sabemos que el I es la inercia y el E es el módulo de elasticidad. Tenemos el K del muro, que es también el módulo de elasticidad multiplicado por el espesor del muro, entre 4 veces la altura de ese muro entre su longitud todo el cubo, más 3 veces la altura de ese muro entre la longitud del muro. Bueno, y para controlarlo tenemos de que si en caso la rigidez lateral es mayor, la del segundo piso a un piso es mayor en 0.8, tenemos irregularidad en altura, ¿no? Y se castigará con 0.75. Tenemos la irregularidad de extrema rigidez. Esta se controla con la deriva. En este caso tendremos irregularidad de extrema rigidez cuando la deriva de un piso sea mayor a 1.6 la del siguiente piso consecutivo, o cuando la deriva de ese piso sea mayor a 1.4 el promedio de los 3 pisos consecutivos, y se castigará si esto ocurre con una irregularidad en altura de 0.5. Ahora también tenemos la irregularidad de extrema resistencia. Esta se controla también con la rigidez lateral, en la que si tenemos de que la rigidez lateral de un piso superior es mayor a la de ese piso inferior en 0.65, tendremos irregularidad de extrema resistencia y se castigará con 0.5. La irregularidad de masa o peso, esta se controla por su propio nombre con el peso de cada piso, en la de que el peso de un piso, si es mayor a 1.5 el peso de un piso anterior y superior, tendremos en ese caso irregularidad de masa o peso y se castigará con 0.9. También tenemos la irregularidad geométrica vertical. Esta se controla con la longitud de los pisos. Este criterio no se aplica en azoteas ni sótanos, en la que tenemos que si la longitud de un piso es mayor a 1.3 la longitud de un piso superior, en altura, y se castigará con 0.9. Discontinuidad de los sistemas resistentes. Se produce cuando la cortante ocasiona un desalineamiento vertical de las estructuras. Como se puede ver en la figura, teníamos una columna, y esta columna se ha desalineado, o sea, ha sufrido un desplazamiento de su eje gracias a producto de la discontinuidad, en la que se comprueba que si la cortante de los pisos 1 y 2 es mayor a 0.1 a la cortante del piso, o la cortante en 2 es mayor a 0.1 también la cortante del piso, entonces tendremos irregularidad en altura y se castigará con 0.8. Discontinuidad extrema de los sistemas resistentes. Para controlar esta, se tiene que sumar las dos cortantes, y si en caso es mayor a 0.5 la cortante del piso, se castigará con un IA igual a 0.6. Bueno, esas eran las 8 irregularidades en altura. Ahora tenemos las irregularidades en planta. En las irregularidades en planta tenemos 5, que son irregularidad torsional. La irregularidad torsional se controla los desplazamientos de los nudos extremos del entrepiso. Como podemos ver en la figura, se tendría que controlar el desplazamiento de 1 y de 3
de ese mismo entrepiso y que son lados extremos. Y se castigará con 0.75. Irregularidad torsional extrema. Se controlan los desplazamientos de los nudos extremos del entrepiso. Como podemos ver, igual en la figura anterior, se controla de un mismo entrepiso con los extremos opuestos los desplazamientos, y si en caso el desplazamiento de 3 es mayor a 3 veces el desplazamiento de 1, tenemos irregularidad torsional extrema y se castigará con 0.75. Esquinas entrantes. En lo que es la esquina entrante, esto tiene que ver con una configuración en planta, y el sistema resistente de la estructura tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la dimensión total en planta. Como podemos ver en la figura, si la dimensión de nuestra losa, de nuestro techo, tiene una esquina, se tendría que comprobar, como vemos en esta figura de una L, en la que si la longitud entrante es mayor a 0.20 de la longitud total, entonces tendríamos irregularidad de esquina entrante y se castigarían con 0.9. Discontinuidad del diafragma. Esto tiene que ver con el área total y el área hueca, el área abierta. Esto es el diafragma con discontinuidades abruptas o variaciones en rigidez, incluyendo áreas mayores al 50% del área bruta del diafragma. En el caso de que tengamos que una área abierta sea mayor a 0.5 del área total de nuestro techo, de nuestra losa de techo, se castigará con un IP, una irregularidad en planta de 0.85. Y tenemos los sistemas no paralelos, que son cuando los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos entre sí. Este caso solo se da para ángulos mayores a 30 grados. Solo se da para ángulos mayores a 30 grados, y tendremos que controlar de que si la cortante en 1 es mayor a 0.1 la cortante del piso, o la cortante en 2 es mayor a 0.1 la cortante del piso, tendremos que castigar con una irregularidad en planta de 0.9. Muchas gracias.